Saludos mi gente, ¿cómo están? Buenas noches para los que se están conectando en este momento. Saludos, amado Pastor Blondel. Buenas noches. Feliz noche, ¿cómo estás? Desde Caracas, Venezuela, y de mi persona desde Valle de la Pascua, Venezuela. ¿Cómo estás? Buenas noches, amado hermano. Dios te bendiga. Agradecido de Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno y nos permite poder utilizar estas herramientas para predicar, enviar, estudiar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amado, amén. Gloria al Señor. Muy agradecido de Dios por su misericordia, por su amor, por su gracia. Bueno, y dispuesto a ser nutrido por la palabra del Señor y nutrir a otros también. ¿Estabas leyendo segunda de Pedro qué? Así es, amado hermano. Bueno, vamos a leer, no lo hemos empezado, estábamos en la introducción al tema que queremos aprender hoy, o que queremos enseñar hoy, que es el comportamiento del cristiano según el corazón de Dios. Amén. Y lo podemos observar y podemos comenzar a escudriñar y enseñar en lo que es la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 5, a partir del versículo 3, perdón, del versículo 3, vamos a leer a partir de allí. ¿Te parece, amado hermano? Correcto. Del sí, Raúl. amén, amado. Vamos a leerlo. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a leerlo en el nombre de Dios, leerle sus escrituras. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Okay. Entonces continúa en el versículo 9, dice: porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, Jorge, qué bonita esta enseñanza. Sí, muy buena porción de las escrituras. Mira que el apóstol Pedro comienza hablando aquí, dice en el versículo 3 que leíste: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno que nos llamó por sus gloriosas promesas. Pero si connotas el 3 y el 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser consubstanciales con la naturaleza divina, o participantes de la naturaleza divina. Cuando Dios crea al hombre, Jorge, lo crea con una intención: que el hombre fuera parte de Dios mismo. Es decir, Dios quería que el hombre dependiera de él. Cuando el hombre cae, pues se interrumpe esta relación entre hombre y Dios.
pero en la restauración que Dios hace en Cristo, los hace para que nosotros, escucha bien Jorge, para que nosotros seamos participantes de todo lo que es Dios. Esta palabra consustancial significa ser participante profundo de la naturaleza divina de Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad no nos ha sido negado, todo lo contrario, nos ha sido dado. Cristo cumplió un papel importante en la cruz del Calvario, porque Cristo nos justificó y nos abrió el camino hacia el Padre. Y debido a esa limpieza que hizo Cristo en la cruz por medio de la sangre, permitió de que todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, Jorge, hoy venga y esté en el creyente. Qué maravillosa palabra es esta, Jorge. Todo lo que es Dios está en nosotros. Y en cada creyente, Jorge. Entonces somos consustanciales con Dios. ¿Para qué? Para participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina, Jorge, ya no está fuera de nosotros. Esta naturaleza hoy está dentro de nosotros. Por eso es que dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero quiero hacer énfasis en esto, que todo lo que es Dios, todo lo que es el Padre, todo lo que es el Hijo, todo lo que es el Espíritu Santo, hoy está con el creyente. Aleluya. Así es, hermano. Realmente por eso esta enseñanza nos permite que una vez que nosotros hemos sido apartados por Dios, una vez que hemos conocido, ¿verdad?, la verdad a través de la Escritura, una vez que hemos sido partícipes de Dios a través de Cristo, a través del sufrimiento de Cristo, Dios nos hace parte de su divinidad. ¡Qué bonito! Porque es algo que tenemos que entender y cambiar de mentalidad, porque nos limpia, nos llena completamente y nos lleva a una esfera distinta de ¿qué? De la divinidad y de la vida de Cristo en nosotros. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo siempre ha venido engañando y está engañando y dice que anda como león rugiente. ¿Y dónde ataca el enemigo? En nuestra mente. Y nos dice, ¿qué nos dice? Nos dice que no podemos ser hijos de Dios, que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a librar. Pero una vez que Cristo murió en la cruz y fue resucitado, fuimos nosotros partícipes de todos esos sufrimientos juntamente con Cristo, cuando Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Para qué? Para ser partícipes de esa divinidad de Dios. Qué bonito. Y es en Cristo Jesús que podemos lograr ser parte de lo que Dios transformó desde un principio, creó desde un principio. En el Edén, con Adán, cuando creó al hombre por primera vez, Él le dio esa vida, soplo de vida, porque quería que sea igual a Él, es decir, sea partícipe juntamente con Él. Y luego que Él quería darle esa vida, ¿ven? Pero el hombre pues fue engañado, entró el pecado en él, Satanás dominó la carne, el pecado, y pues todo el proceso que hemos venido llevando para que el hombre sea restaurado hoy. Y por eso en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que volveremos nuevamente con Él en esa divinidad, en ese lugar nuevamente. Qué maravilloso de verdad es Dios. Pero es algo que tenemos que entender y comprender, hermano Raúl, que muchas veces no lo entendemos, porque todavía nos falta madurar en el espíritu y entender de que el Señor nos perdonó una vez y por siempre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por eso hoy el título de este mensaje hoy, el comportamiento del cristiano según el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para aquellos que ha elegido? Que andemos en rectitud. Pero ¿cómo debe de ser? Bueno, aquí nos lo enseña, ¿verdad? Aquí nos lo está enseñando, y eso es lo que queremos dar a entender. Porque según participamos nosotros de esa divinidad, allí viene nuestra forma de vivir en Cristo. ¿Qué te parece? Claro, es que eso es importante. Por eso es que no podemos leer la Biblia, Jorge, sacándola del contexto. Antes de que aquí pareciera que haya normas o rituales o forma de comportamiento,
lo primero que dice Pedro es que Dios nos dio todo lo que necesitamos para tener un comportamiento adecuado. El elemento principal para tener un comportamiento adecuado como hijos de Dios es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Por eso es que dice el versículo, después que dice que somos participantes de la naturaleza divina, porque dice que hemos huido de la corrupción del mundo. Dice así el versículo, ¿verdad? Vamos a leer el 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hay que entender que huimos de esta corrupción no por nuestra capacidad, Jorge, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo nos liberta, cuando Cristo nos limpia, cuando Cristo nos santifica y nos hace parte de la naturaleza divina de Dios, de esta manera huimos de la corrupción que hay, de la concupiscencia que está en el mundo. Pero entonces Pedro añade, dice, así también ustedes poned toda diligencia. Ahora ya tenemos el Espíritu, ya tenemos la vida divina, ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora corresponde de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la naturaleza divina, con la expresión de lo que Dios es en nosotros, entonces dice, poned toda diligencia. ¿Diligencia qué? Dice, añadir a vuestra fe. ¿Qué es la fe, Jorge? Es la confianza, es la dependencia de Dios, es creer en Dios. Una vez que tenemos la naturaleza divina, lo primero que nos dice la palabra aquí es que tenemos que tener diligencia en la fe. Yo debo aumentar nuestra fe. Y esto me recuerda cuando los apóstoles dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y la Biblia dice en Hebreo, Jorge, que el iniciador y el consumador de la fe es Cristo mismo en nosotros. Entonces, tomar diligencia en la fe es tomar diligencia en todas las enseñanzas neotestamentarias de lo que está escrito en la Biblia. Después dice a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Es esa capacidad que debe tener el creyente de tener la excelencia de fe. La virtud, wow, ¿qué virtud tiene Jorge en fe? Porque es la forma de vida que toma Jorge. Y enseguidamente de la virtud, Jorge, viene el conocimiento. El conocimiento es el estudio profundo de la fe. Cuando yo me meto en las escrituras y profundizo en lo que dice la palabra, en el logos, y la entiendo, la virtud brilla y la fe aumenta. Nótese que aquí hasta el momento no hay ninguna obra de cuerpo humano, de que me voy a dar latigazo. No, es la misma participación de la naturaleza divina expandiéndose. Después dice al conocimiento, dominio propio. Jorge, si la naturaleza de Dios, si la vida de Dios en ti no se aumenta por medio de fe, por medio de virtud, por medio de un conocimiento adecuado de las escrituras, no vas a tener dominio propio. Porque en mi carne, no hay dominio propio, eso lo provee Dios mismo. Y dice la Biblia que no había espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. Entonces ese dominio propio es Dios en nosotros, en el Espíritu Santo, aleluya. Y después dice al dominio propio, paciencia. Hermano, la paciencia humana es limitada, pero la paciencia que viene de la virtud, de la vida divina de Dios que está en nosotros es ilimitada. Cuando estamos en la naturaleza divina tenemos paciencia, Jorge. Podemos soportarnos los unos a los otros. Pero nota que todo esto proviene de Dios, dice, y a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la manifestación de nuestra vocación, de nuestra búsqueda de Dios. Esa expresión de devoción que debemos tener, de amor, de esa expresión de que somos hijos de Dios y que nuestra mirada está puesta solamente en Dios. Y después de la piedad, Jorge, viene el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es el amor entre hermanos, es amar al pueblo de Dios, es amar a los otros creyentes. Dice la palabra, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, teniendo compasión, cuidando al cuerpo de Cristo, cuidándonos entre hermanos. Y después dice el amor. Aquí el amor denota la propia expresión de Dios, el amor ágape, el amor fuerte. Jorge, en griego hay 3 palabras para amor, que es fileo, que es eros y es ágape. El amor eros es amor de carne, el amor con que nos enamoramos comúnmente. Después viene el amor filial, que es el amor entre hermanos, entre padres.
Pero después viene un amor muy mayor, que es el amor ágape, fuerte, Ágape. que es el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese amor es de sacrificio, como dice 1 Corintios 13, Jorge. Te cedo la palabra, mi hermano, con esto que he dicho. Y mira lo maravilloso, Raúl, que termina diciendo esta primera parte, ¿verdad? Termina diciendo amor, es decir, que engloba completamente todo lo que tú acabas de nombrar, que es la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia y el afecto fraternal, y la piedad. Entonces, pero mira lo bonito, que todo esto viene de Dios, primeramente tenemos que entenderlo, pero lo cubre el amor ágape, el amor de Dios. Es lo que hace posible que nosotros tengamos una vida correcta. No es una obligación tener una vida correcta, pero es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos hace caminar correctamente, andar correctamente, vivir correctamente, ¿ves? En piedad, en paz, en amor, ¿ves? Porque es agradable a Dios. Entonces, por eso que quiero dejar esto aquí en cuanto a lo que es la parte del amor, porque es el globo de lo que está dentro. Es como cuando tú recibes ese regalo. Lo que está afuera es lo que cubre a lo delicioso y lo enriquecedor que está dentro. Y Cristo, según la virtud, la fe, el conocimiento, el amor, el dominio propio, es lo que nosotros comemos diariamente para que tengamos una vida humana en Cristo. ¿Ve? En Él, por Él, para Él. Porque todo es posible por Dios, no por nosotros. Porque si fuera por nosotros, Adán no hubiese pecado. Mira esto, amado Raúl. Si fuera por el hombre, te puedo asegurar que Adán no hubiese pecado y no estuviéramos nosotros hoy aquí. Pero por causa del pecado, de que el enemigo Satanás entró en la carne para controlar a la humanidad, aquella creación perfecta de Dios, porque sigue siendo perfecta ante los ojos de Dios, pero necesitaba un cambio. Y ese cambio fue Cristo. Ese cambio fue Cristo, para que realmente Dios comenzara a tener una nueva forma de vernos, una manera de tratarnos y poder llegar a esa perfección que Dios está buscando de su pueblo, de sus amados, de sus escogidos. Qué bonito, de verdad, es poder entender estas cosas, amado, porque es importante tener todas estas virtudes, todo esto, y continuando con las enseñanzas. Mira lo que dice, para volverte a pasar la palabra, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mira esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no es simplemente que nos quedemos, ya recibí la fe y mantengo allí, no, es recibir la fe y como tú dijiste, como lo dijeron los apóstoles, aumenta mi fe, Dios aumenta mi fe, sigue tratando mi alma, sigue tratando mi corazón, sigue moldeando mi vida espiritual, la que Dios hoy está perfeccionando. Y continúa, dice, no os dejará estar ociosos y ni estériles. ¿Qué significa estéril? Que da fruto. Amén. ¿Eh? Es lo contrario de estéril, fruto y estéril. Entonces, si todas estas cosas están en nosotros, no nos deja estar estéril, sino que vamos a dar fruto. Y dice la palabra que por los frutos los conoceréis. ¿Te das cuenta? Y el conocimiento, y estéril en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso, porque no nos deja de ser estéril, sino que nos da el fruto, nos da el conocimiento y nos permite conocer a Dios tal cual es a nivel del Espíritu Santo. Hermano Raúl. ¿Sabes, Jorge? La palabra dice que Dios desea que el hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí cierra diciendo la palabra que el Señor quiere que no estemos ociosos ni estemos sin frutos estériles,
sino que tengamos el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Dios está interesado. Por eso es que Dios nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todos estos 7 ítems que leímos hace rato es el producto de la vida de Dios, son los frutos de la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos ejercitamos en ellos, en la fe, en el conocimiento, en el dominio propio, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor, cuando nos ejercitamos por la vida divina, ellos hacen nosotros que seamos fructíferos, que estemos ocupados en lo que pertenece a la vida y a la piedad, que estemos ocupados en lo que pertenece a Jesucristo. Y lo maravilloso es que vamos a conocer más de Dios, que vamos a llegar al pleno conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. Dios está interesado, Jorge, de que el hombre de Dios, que la iglesia llegue al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo se logra? Mira algo, Raúl. Dice la palabra aquí, qué maravilloso. Es que esto es bonito, escudriñar y estudiar la Escritura. Dice, no nos dejará estar ociosos. ¿Y qué significa la palabra ocioso? Hacer cualquier cosa fuera de lo natural. Es decir, cosas que en la palabra correcta no es agradable a Dios. Pero cuando nosotros hacemos cosas ociosas en nuestra humanidad, ¿qué hacemos? La maldad, hacemos el mal. ¿Ves? Porque el mal está en nosotros, en la carne. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, dice esa misma Escritura, no nos deja estar ociosos, porque es un asunto de Dios. Claro, porque claro, porque al estar ocupado en lo que pertenece a las cosas espirituales, estamos viviendo y estando, hermano, no tenemos tiempo para estar sin hacer nada. No tenemos tiempo para estar estériles, sino que estamos preocupados en abundar, sobreabundar y llegar al pleno conocimiento, como dijo Pablo en Efesios. Pablo dice que nosotros llegamos al pleno conocimiento al conocer la anchura, la altura, la longitud con todos los santos. O sea, todos los santos deben experimentar esta palabra de primera de Pedro, capítulo 3. Pero el secreto aquí es la consustantibilidad. ¿Qué es eso? La participación que tenemos nosotros de la naturaleza divina. Yo recuerdo, Jorge, hace muchos años que a mí me enseñaron que el Espíritu Santo venía en cada reunión que teníamos en la iglesia. Y después que salíamos de la iglesia, el Espíritu se iba. Y toda la noche orábamos, ven Espíritu, ven Espíritu. Pero una vez entendimos que el Espíritu vino una vez y para siempre y se unió a nuestro espíritu y nos hizo participantes de lo que es Dios. Hoy somos consustanciales de Dios. Y como somos consustanciales de Dios, podemos tener un comportamiento como Dios quiere. El comportamiento, y esto para Jorge y para todos los que nos escuchen, Dios no quiere comportamientos adecuados en la iglesia. Dios quiere comportamientos divinos en la iglesia que van a producir los verdaderos comportamientos adecuados. Porque de lo contrario es simplemente religiosidad. Es decir, es querer servir a Dios pero sin depender de Dios. Y lamentablemente, Jorge, en estos tiempos que estamos viviendo, sí, muchos hijos de Dios quieren servir a Dios, tienen buenos deseos de servir a Dios, pero no lo hacen bajo la consustancialidad, no lo hacen bajo la participación de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué hacen? Religión, y toman estas letras, por ejemplo, obvian y no entienden lo que significa ser participante de la naturaleza divina, entonces empiezan a querer tener fe sin Dios, a querer ser diligente sin Dios, a querer tener virtud sin Dios, a querer tener conocimiento sin Dios, a querer tener dominio propio sin Dios, a querer tener piedad sin Dios, afecto fraternal sin Dios y amor sin Dios. Eso es religión, eso es religiosidad, eso no edifica la iglesia, eso no sirve para el Señor. Pero el Señor... Y Raúl, y ahí es donde el cristiano, o mejor dicho, el ser humano termina cansado y termina agotado y termina decepcionado. Claro, porque con el esfuerzo humano, ¿verdad? Siente decepción, claro, porque no consigue llegar a ese nivel o esa plenitud de Dios, porque no lo siente, porque Dios no está allí. Ahora, cuando nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina y Dios comienza a tener el control de nuestro ser, hermano, es cuando nosotros nos sentimos libres, gozosos, alegres, cantamos, aleluya. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Mira el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6.
Porque el que carece de estas cualidades, ¿de cuáles cualidades? De toda la que leímos anterior, de la vida divina que se mezcla con nuestra vida y produce todos los ítems que hablamos. Cuando carecemos de estas cualidades, dice, está ciego. Teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira cómo dice la Escritura aquí, Jorge. Esto es algo muy importante que debemos entender. Nuestros pecados fueron perdonados no porque tú hiciese o yo hiciese obra. No, tú y yo no hicimos nada. Nosotros simplemente creímos en la obra redentora y Jesucristo vino y nos justificó. Cuando nosotros no nos ejercitamos en la vida divina, se nos olvida ese hecho. Y pensamos, y muchos piensan que son salvos porque hicieron buenas obras o porque hicieron una oración de fe. No, es el producto del amor de Dios que gratuitamente nos perdonó. Nosotros simplemente creímos por la voluntad de Dios. Entonces dice, pero el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que la purificación de nuestros pecados antiguos no se nos puede olvidar. En otras palabras, Jorge, no podemos olvidar de dónde el Señor nos salvó. No podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. No podemos olvidar todos los regalos, todas las bendiciones y todas las purificaciones que Dios ha hecho en ti, en mí y en cada creyente. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos ciegos. Entonces, ¿por qué recibimos la vida divina? Porque el Señor nos justificó. Que el Señor nos declaró justos, dice la palabra en griego. Fuimos declarados justos, fuimos justificados en Cristo. ¿Qué quiere decir que fuimos declarados justos? Que Jesús tomó todos los pecados nuestros sobre sí y los llevó en la cruz del Calvario. Con su sangre eficaz fuimos declarados justos. Ahora yo te pregunto, hermano, es que hoy en día he escuchado y quiero decir muy claro con esto y enfático con esto, hermano, porque es que tienden muchos predicadores a confundir al pueblo de Dios cuando dice que hay que ir detrás de la santificación. Date cuenta de esto y mira la pregunta que quiero hacerte para que tú nos las aclares y nos las respondas, ¿verdad? Pero muchos predicadores hoy en día han salido en el mundo diciendo hay que ser santificados y hay que buscar la santificación diariamente. Y entonces buscan la santificación ¿en dónde? En lo exterior. Y no se dan cuenta que lo interior ya está purificado, santificado por la sangre de Cristo. ¿Ves? Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Pero ayúdanos en esto, hermano Raúl, Pastor Raúl, que se encuentra en Caracas, Venezuela. Aleluya. Venezuela bendita, tierra bendecida. Pero ayúdanos en esto, hermanos, para que hoy muchos puedan entender que ya por la sangre, por el sacrificio, por la purificación de Cristo, por la resurrección de Cristo, ya nosotros somos purificados, somos santificados y Dios comienza a tener la vida de Él divina y somos partícipes de esa naturaleza divina. Es que la naturaleza divina de Dios es santa. La palabra santa es apartado, ¿verdad? La santificación es el producto en el cual Dios nos aparta. Dice 1 Corintios 1:31 que Cristo es nuestra santificación. Ahora, el creyente, Jorge, necesita participar de la santificación que es Cristo. ¿Cómo participamos de la santificación que es Cristo? Cuando yo permito que esa santidad que es Cristo en mí, cada día me aparta para su propósito. Pero ya yo soy santificado en Cristo. Yo simplemente debo permitir que eso sea una realidad en mi vida. Mira lo que dice el versículo 10, Jorge. Dice, por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. ¿Qué significa esto? Lo que me estás preguntando. Cuando yo estoy claro, estoy entendido de que recibí la naturaleza divina, santa de Dios, y que soy consustancial con esa naturaleza, participo de esa naturaleza santa, y que esa naturaleza santa ha santificado todo mi ser, y yo estoy claro, estoy firme, ¿verdad? Dice, estoy firme, procuro aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. O sea, estoy claro,
estoy claro como el agua, como decimos nosotros los venezolanos, estoy entendido, ¿verdad? De esto, entonces no voy a tropezar jamás. ¿Por qué muchos creyentes tropiezan, Jorge? Porque no están firmes en el conocimiento de la verdad. No están firmes, claro, a no estar firmes vienen las dudas. Y Satanás utiliza ese entorno, que el Señor lo reprenda, para producir dudas y engaños en el pueblo del Señor. Pero hoy el Señor nos dice, primero, que tenemos la naturaleza divina. Segundo, que pues tenemos fe, tenemos el amor, tenemos la virtud, tenemos paciencia, y que nosotros debemos abundar en esta vida espiritual para dar frutos, ¿verdad? Y que si estas cualidades están en nosotros no estaremos ciegos, pero entonces nos dice que estemos firmes, procurar hacer más firme nuestro llamamiento. ¿Cómo yo hago firme mi llamamiento? Cuando estoy claro, conciso de lo que es Dios para mí. ¿Quién me llamó? Amén. Fue Dios. Jorge, dice la Biblia en Juan capítulo 10, que el que está en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar. Mire esta palabra, Jorge, 10:28. Dice, el que está en las manos de mi Padre, nadie lo puede arrebatar, porque mi Padre que me lo dio es mayor que todo. Eso es estar en certeza de fe. Eso es estar firme en el llamamiento. ¿Quién te llamó a ti? A ti no te llamó Juan Pérez, a ti no te llamó Luisito, a ti te llamó el propio Dios. Y si te llamó el propio Dios y estás en las manos de Dios, nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ¿quién es el que nos santifica? El mismo Dios de paz. ¿Y quién es el mismo Dios de paz? Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso de que la santidad es que yo hago esfuerzo, eso no entra en la Biblia. Esos son inventos humanos que entró en Génesis, cuando el hombre se hizo independiente de Dios. Porque ¿qué le vendió? ¿Qué le vendió Satanás al hombre? Come del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios sabe que el día que tú comas vas a ser igual a Dios. Es decir, no vas a necesitar a Dios. Pero el esfuerzo humano. En el esfuerzo humano. Eso. Pero el esfuerzo humano, dice la Biblia, en Romanos capítulo 8, dice, la carne no puede agradar a Dios. Y la carne allí no es como quizás muchos piensan, adulterio, fornicación. El adulterio y fornicación son las obras de la carne. Pero la carne en Romanos capítulo 8, 4 es sars, que es naturaleza humana. Porque vivir en la carne para nada aprovecha, dice la Biblia. Para nada. Y dice la Biblia que la carne no puede, mira cómo dice, la carne no puede agradar a Dios. Aunque quiera, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es caída. La naturaleza, ahí debería estar literalmente traducida en griego. O sea, en el español nuestro es naturaleza humana, como traduce la nueva versión, sí, como traduce la NBI, la nueva versión internacional, ahí traduce naturaleza humana. ¿Ves? Sí. Entonces, ahí debería estar naturaleza humana caída. ¿Qué es la naturaleza humana caída? Fue aquella que se heredó después que el hombre, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido en el huerto del Edén. Pero aleluya, ya entendemos, y esa carne sigue estando en nosotros, Jorge. Pellícate para que tú veas. O que alguien te pellizque, reacciona. Esa reacción es la naturaleza caída, que se enoja, que se amarga, que se irrita. Pero aleluya, nosotros, según Romanos, no dependemos de la naturaleza caída, sino del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es esta vida de Dios que hemos recibido, esta vida de Dios que está en nosotros, y que está en nosotros no para estar como una exhibición. ¿Sabes, Jorge? Muchos cristianos tienen al Espíritu Santo, y con el respeto, como una exhibición en su vida. Es decir, como un adorno. No lo usan. El Espíritu Santo está en nosotros para que lo usemos. Si no lo entienden, hermano. Si quieres tener un comportamiento adecuado, debes permitir que el Espíritu Santo produzca ese comportamiento adecuado. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que nosotros tengamos esa disposición. ¿Qué es disposición? Permitir que el Espíritu Santo obre y haga lo que tiene que hacer en nosotros. Porque el que comenzó la buena obra en Raúl, en Jorge, en cada creyente, y el que la va a culminar es Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, Jorge. Entonces necesitamos ser consustanciales. ¿Quieres tener un vivir humano adecuado? Debes entender que eres consustancial con Dios. Que la naturaleza divina, claro, la naturaleza humana y la naturaleza divina ya ahora están unidas. Están unidas, Jorge. Se unió
el espíritu humano, el espíritu de Dios se unió para estar juntos. Y eso va a estar hasta los tiempos finales. Por eso es que el Señor dijo, estaré con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira, vuelvo a leer este capítulo el cual empezamos. Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y la vida y la piedad es Cristo, ¿verdad? Amén. Transformado en el hombre, siendo partícipe juntamente con el hombre. Ahora miren lo que dice, nos ha sido concedida por su divino poder. Es decir, que todo nos ha sido concedido por su divino poder en Cristo. Correcto. ¿Para qué? Mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus glorias proezas. ¿Ve? Lo que realmente Dios quiere del hombre es que lleguemos a ese conocimiento, que tengamos un vivir humano, hermano, digno de Dios y del corazón de Dios. ¿Para qué? Para conducirnos conforme a lo que Dios ha predestinado para nosotros, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Mira dónde termina esto, Jorge. En amor, en mansedumbre, en dominio propio, en el conocimiento pleno de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, hermano Raúl. Mira dónde termina esto, Jorge. En el versículo dice, pero por esto siempre, no, el versículo 11, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto termina en el versículo 11, dice, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno. Hermano, esta es la meta final. Esta es la esperanza Esta es la esperanza. Cuando nuestros cuerpos sean transfigurados, transformados, lleguemos a ser igual a Dios por completo, todo lo que es Dios en nosotros, y de esta manera seremos levantados a la presencia de Dios por la eternidad. Cuando, dice la palabra, Jorge, es la esperanza de todos cristianos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos seremos transformados para estar con el Señor para siempre, aleluya, por completo en el reino. Hoy espiritualmente estamos en el reino de los cielos, Jorge. Hoy la iglesia espiritualmente es el reino de los cielos, pero físicamente, cuerpo, alma y espíritu de todos los creyentes estarán por la eternidad. Y es lo que dice aquí, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra, Jorge, verdaderamente que sí. Así, entonces podemos entender, hermano Raúl, para ya ir culminando, ¿verdad?, esta enseñanza de hoy sábado, gracias al Señor por habernos permitido, es que amén, la verdadera conducta del ser humano, en este caso del cristiano, es poder entender que somos partícipes de la naturaleza divina, como dice la Escritura, ¿verdad?, consustanciales, que somos uno en Dios. ¿Ve? Que Dios es uno con nosotros y nosotros uno con Él. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios, no la obra humana de Jorge, de Raúl, no, sino la obra de Dios en nosotros. ¿Ve? Amén. Y poder participar de nuestra naturaleza humana en Cristo. Gloria a Dios. Con lo que hemos hablado. Pero yo tengo que entender, y quiero dejarte para que culminemos esta enseñanza de hoy, de decir que nosotros, para poder comportarnos, tener un buen comportamiento humano, ¿verdad?, donde la humanidad hoy está fijada los ojos en el cristiano, hermano. Date cuenta una cosa, hoy estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles, y las Escrituras nos enseñan muchas otras cosas, pero eso lo vamos a ir escudriñando más. Pero quiero que podamos entender algo, que el comportamiento del cristiano depende de entender, de comprender, de creer y de confiar que yo participo de la naturaleza divina en Cristo. En Cristo. Amén. Porque soy, ¿qué? Consustanciales. Hermano Raúl. Amén, amado. Eso es muy cierto, amado. Esto sería como la columna vertebral de la enseñanza que debemos tener los creyentes. Somos participantes de todo lo que es Dios, de toda la naturaleza de Dios. A Dios le agradó darnos lo que Él es. No estamos sin Dios, estamos con Dios. Y si Dios con nosotros,
bien contra nosotros, amado Jorge. No estamos huérfanos, como el No mismo estamos Señor huérfanos. Jesucristo lo dijo. No los dejaré huérfanos, estaré con vosotros. Y dice, mira lo que dice, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin de todo esto que hoy vemos, que hoy palpamos. Es el fin para poder entrar a un nuevo mundo en la eternidad con Cristo. Pero yo tengo que ser partícipe ¿de qué? De la naturaleza. Qué bonito, hermano. De verdad que ha sido una enseñanza excelente. Jorge, Dime. yo no diría que debemos ser, sino que ya somos participantes de la naturaleza. Aleluya. Ya somos. Eso es lo que hay que entender. Ya somos partícipes de la naturaleza divina. Amén. Ya Dios hoy dice claro. la Escritura que nos sienta en lugares celestiales. Amén. Ya eso debe ser una realidad, yo simplemente debo creerlo. Jorge, ¿qué tal si oramos? Si oramos unos 2 minutos, amén. Sobre esta Claro que palabra sí, amado hermano. Por amén. todos aquellos que hoy nos están viendo a través de el Facebook Live y que puedan participar muchos más para que puedan escudriñar y ver esta realidad que está en las Escrituras. Nosotros, para poder entender las Escrituras, tenemos que estudiarla, leerla, pero más que leerla es estudiarla, prepararse para lo que estamos viviendo. Hoy nuestra enseñanza es ser copartícipe, partícipe de la naturaleza divina de Dios, porque ya Dios me permite hoy ser partícipe de esa naturaleza. Amén, amado hermano. Amadísimo y eterno Padre Celestial, Gracias, Jesús. te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos diste, Sí, de Padre poder eterno, compartir gracias. tu palabra en cuanto bueno. la participación que tenemos contigo. Permite, Gracias, Señor, Dios mío, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por tu divino poder. Hoy estás en nosotros y está en todos aquellos que han creído en ti. Señor, mira a todas estas personas que nos están escuchando. Permite, Señor, que tu bendición pueda ser en ellos, Dios mío. Que tu paciencia, tu vida, todas estas virtudes maravillosas que están en segunda de Pedro capítulo 1, sea una realidad en ellos, Señor. Padre, te pedimos por Ucrania. En estos momentos está pasando por un momento difícil. Señor, mira estos ataques, estas guerras. Señor, te pido que tú guardes a todas estas personas que viven allí. Señor, ten misericordia, Padre, detén los pleitos, detén las guerras, Señor. Padre, guárdanos como a las niñas de tus ojos. Mira tu pueblo, mira la iglesia que está en Ucrania, Señor, que está allí, que predica tu evangelio. Señor, ten misericordia, fortalece aún la población misma, Señor, de Ucrania. Llénala de tu paciencia. Padre, confunde los planes de estos gobernantes. Mira el presidente de Rusia, mira el presidente de Ucrania. Señor, pon en ellos espíritu de paz, espíritu de armonía, espíritu de entendimiento. Mas entendemos, Dios, que debe cumplirse tu palabra. Señor, está en tus manos estos países. Te pedimos por la paz de Ucrania, te pedimos por la paz de Rusia, te pedimos por la paz de todo el mundo, Señor, aún de nuestro país Venezuela. Padre, bendice a cada venezolano. Señor, bendice a cada creyente. Bendice a tu iglesia en Venezuela. Bendice a los gobernantes, a los que están en eminencia. Señor, nosotros no tenemos ningún partido político, más te tenemos a ti, Señor, como nuestro centro. Oramos por tu bendición para el país. Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio. Ayúdanos. Mira a los que están enfermos en Venezuela con COVID. Te pedimos que los sanes, que los liberte, que los fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Aleluya. Amén. Jorge, amén, amado hermano. Gloria a Dios. Invitamos a los amigos que en los próximos live puedan conectarse, puedan dejar sus peticiones de oraciones, incluso en nuestro Facebook, en el Facebook de Jorge Pérez y de Raúl Blondel, que gustosamente le estaremos respondiendo para orar por ustedes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Así es. Y si usted ha sido tocado por Dios, recuerde una cosa: permítale al Señor Jesucristo entrar a su vida, para que usted pueda ser una nueva persona y sea también partícipe de esa naturaleza divina en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jorge, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad. Dios le guarde, hermano. Jesucristo reina. Próximo sábado estaremos conectados otra vez. Dios mediante. Amén. Señor lo permite. Amén. Gloria a Dios.